Gloria a Dios. Lo tenemos. Amén. Versículo número 1 dice la palabra de Dios. Vamos a leer hasta el 3, hermanos. Gloria a Dios. Dice: ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasija de barro, obra de mano del alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como la avestruz en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeños pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros. ¿Por qué se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, sin que acampare contra ella compañía? Sus dobles fueron más puros que la nieve, más blanco que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermosa que el zafiro, oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrará por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y la maldad de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Amén. Decimos amén a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esta noche ni le busqué tema, hermano, a este mensaje. Que Dios nos dirija lo que tiene que hablarnos. Gloria a Dios. Precioso, hermanos, esta palabra que hemos leído del libro de las Lamentaciones. El profeta Jeremías es el autor de este libro también, que habló con respecto del pueblo de Israel, de los momentos difíciles o de los momentos más duros que pasó el pueblo de Israel. Sin embargo, aquí nosotros vemos en la Escritura que esto vino a darse no simplemente porque ellos iban caminando bien delante del Señor, sino por la causa de que habían pecado delante de Dios. Habían hecho cosas que verdaderamente a Dios no le agradaban. Y Dios, hermanos, está siempre para cuidar al hombre o a la mujer mediante ande en sus estatutos. Mediante o ella ande cumpliendo la palabra de Dios. Pero el día o el momento que alguien se llame ser hijo de Dios y hace pecado en su vida, Dios se aparta de él. Y no pregúnteselo a Saúl. Nosotros podemos ver, hermanos, si es tan bonito adorar al Señor. El hermano Javier decía anoche que cuando está la presencia de Dios, hasta el más frío se mete a adorar a Dios. Pero alguien
alguien, hermanos, que ande mal, no va a poder levantar sus manos, no va a poder sentir la gloria de Dios, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Él no va a habitar en un corazón sucio. Él no va a habitar en un corazón, hermanos, que esté contaminado, en un corazón que haya rencilla, en un corazón que haya odio con el hermano, en un corazón que haya pleitos o ira. Ahí el Espíritu de Dios no habita. El Espíritu de Dios es decente y ordenado, y Él va a habitar en un corazón puro, ordenado delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios busca. Dios busca, hermanos, corazón que esté limpio. Dios va a usar a alguien que esté limpio de adentro y por fuera. A ese es el que Dios va a ministrar. Por eso a veces nosotros vemos que en este tiempo que vivimos, muchas iglesias ya no sienten la gloria de Dios. Es porque, hermanos, se han apartado de Dios. Tuvieron que sacar a Dios de la iglesia y Dios está en la puerta esperando a que horas lo dejan entrar. Pero aquí le damos la bienvenida a este lugar. Aquí le damos la bienvenida al Espíritu Santo, que Él sea quien ministre en nuestros corazones y tome el control de nuestra vida. Alabado sea la gloria de Dios. Así que, hermanos, Dios ha prometido estar con su pueblo. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. Se había apartado. Por eso Dios también se había apartado de ellos. La Biblia dice que en los días cuando murió Josué, ya no quedó juez en Israel. Ya no había juez. El líder Josué, que los había guiado hasta conducirlos a la tierra prometida, ya había muerto. Y qué bonito es tener el temor de Dios. Ni que no sea el líder, ni que no esté el pastor enfrente, siempre hay que tener temor de Dios. Porque hay muchos que se cuenten de los hermanos, hay muchos que se cuenten del pastor, hay muchos que se cuenten del ministro, hay muchos que se cuenten del diácono, pero no se dan cuenta que si están haciendo el pecado allá afuera, el ojo de Jehová los está viendo también. Alabado sea Dios. Dice la Biblia que Él examina hasta la cámara más secreta y pasa el ojo de Jehová. Imagínense que dice que el pueblo de Israel se había apartado de Dios para esos días. Cuando Josué ya había muerto, dice que Dios les había levantado jueces, y cuando estaban los jueces, el pueblo de Israel prevalecía, porque Dios estaba ahí a favor del juez. Pero cuando éste moría, el pueblo se desenfrenaba y hacía lo que ellos querían. Más dice la Escritura que cuando no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando alguien no tiene gobernador a Jesús, hermano, hace lo que Él quiere. Por eso muchos dicen: no, yo soy cristiano pero a mi manera, yo soy evangélico como yo quiero. Esto no es así, esto no es así. Si usted entró al evangelio, usted tiene que apegarse a lo que está escrito en la palabra de Dios, porque hay que vivir lo que la Escritura nos manda que hagamos. Esto no es así, que yo voy a hacer lo que yo quiero. Aquí tenemos ordenanzas dentro de la palabra de Dios. Aquí tenemos ordenanzas dentro de la Biblia y hay que cumplirlas, porque si yo sé que no las cumplo, yo estoy apartado y me puedo llenar la boca de palabras y decir: yo soy cristiano, pero su fruto lo va a decir si usted es buen cristiano. Porque la Biblia dice, Jesús le dijo a sus discípulos, le dijeron los discípulos: Señor, ¿en qué conoceremos a los nuestros? Jesús les dijo: por su fruto los van a conocer. Así que usted no hay necesidad que ande gritando: yo soy evangélico, yo soy evangélica. No, sus frutos lo van a decir, su forma de hablar, eso lo va a testificar si es un buen cristiano. Alabado sea Dios. Y dice la Escritura que cuando la mano de Dios dice que venía y salía en contra del pueblo de Israel, mire, hermano, es bonito tener la mano de Dios o la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso es lo que anhelamos todos, pero qué difícil es que para el pueblo de Israel, dice la Biblia que la mano de Jehová, en vez de estar a favor de ellos, estaba en contra. Donde quiera que ellos salían, ahí estaba la mano de Jehová.
Y muchos se preguntan y dicen, ¿por qué las cosas me están saliendo mal en el Evangelio? ¿Por qué las cosas me están saliendo mal desde que me hice cristiano? Es porque no se ha hecho un buen cristiano todavía. Es porque le falta todavía ahí que se componga o que se prepare o que deje alguna costumbre todavía. Porque hay muchos que tienen todavía mañas, hermano. Están llenos de costumbres todavía. Y eso lo va a apartar el Espíritu de Dios de su vida. Hay muchos que puedan tener, hermanos, cosas que a Dios no le están agradando. Y por eso usted dice, yo solamente veo que otros se gozan. Muchos dicen, alabemos a Dios, y la gente no quiere adorar a Dios. Es por esa causa, es que hay algo que se está practicando y a eso Dios no le está agradando. Porque el pecado lo reprende también a uno. El diablo lo está acusando a uno, hermano. Mira lo que hiciste allá y cómo te vas a gozar. Aquí están diciendo que levante la mano. ¿Y para qué? Ahí está el diablo acusando la mente del hombre o de la mujer y dice, no levante la mano porque mira, allá volteaste a ver algo que no era conveniente que mirara. Mira, allá hiciste aquello y el diablo ahí está acusándolo. Por eso no se goza ese hermano o esa hermana. Pero bienaventurados aquellos que estamos libres, porque Cristo nos ha hecho libres para que le alabemos y le adoremos y le demos honra y gloria a nuestro Dios. Aleluya. Y yo quiero que veamos este pasaje de la Biblia para que usted diga que el hermano Benjamín está hablando por él mismo. Aquí vámonos a la palabra de Dios. Jueces capítulo 2. Oiga lo que dice la Biblia del versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en los alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Ese es el problema. Cuando el pueblo de Dios se quiere parecer al mundo. Ese es el problema. Y eso es lo que lo llevó al pueblo de Israel. Porque ellos decían, ¿cómo estos están celebrando fiesta? ¿Cómo es esto que le están dando adoración a Baal y nosotros no podemos hacer ninguna fiesta? Porque Dios no nos dice que hagamos fiesta. Hay mucha gente que llaman el evangelio que es aburrido, que el evangelio dicen, no, eso es para gente que quizás no tiene trabajo y lo pueden tildar de diferentes formas a uno. Pero sabes que solo uno reconoce que alguien que ha tenido un encuentro personal con Cristo, siempre vamos en contra de las corrientes del mundo. El diablo dice, viene una fiesta ahora, nosotros estamos ahí para pararnos y decirlo. La fiesta de los cristianos es estar en la iglesia alabando y glorificando el nombre de Dios. Por eso la gente no los quiere a veces cuando nosotros les hablamos de esa manera. Y muchos dicen que solo culto, que solo iglesia, que solo leer la Biblia, que solo predicación y que solamente, y la gente, hermano, lo pueden tildar de todas esas cosas a uno. Pero sabe que cuando Cristo lo hace libre al hombre, no hay nada que lo pueda tener sosiego, porque sabe que cuando el Espíritu está dentro de él, dijo el Señor Jesús, que el que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva corren dentro de nuestro interior. Y por eso no nos deja estar sosiego, hermano. Alguien nos puede decir, cállate, no, hombre, no podemos callarlo. Le dijeron a los apóstoles, cállense, ya no los vamos a querer oír hablar de ese nombre. No podemos dejar de hablar, dijo Pedro, de testificar y de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Eso es algo cuando Dios se mete en el corazón del hombre. Pero mira, el pueblo de Israel dijo, no, hombre, estos están adorando a Astarot, estos están adorando a Baal, estos están adorando a ese Dios. Y dice que cuando ellos quisieron aparearse a este pueblo, a las naciones paganas, ahí donde Dios se apartó de ellos. Porque comenzaron a adorar también ellos. Y dice la Biblia, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, los cuales despojaron y los vendió en manos de los enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y
y tuvieron gran aflicción. Poderoso es, hermano, cuando Dios está a favor del hombre, ¿verdad? ¿A dónde están aquellos hombres, aquellas mujeres que pueden llenarse la boca hoy en este tiempo y decir: yo, hermano, cuando me entregué a Cristo, hubiera visto qué orador era? Hubiera visto, hermano, que como hasta yo oraba por los enfermos y los enfermos eran sanados. Hermano, hubiera visto cómo yo, hasta Dios me dio el don de profetizar, me dio el don de danzar, me dio el don de hablar en lengua. Y ahora, ¿a dónde está ese don? Muchos ya se llenan la boca de decir: yo era esto, yo era aquello, pero ahora en el tiempo actual están enterrados. Por eso el Señor le dice a aquella iglesia: acuérdate de dónde has caído y acuérdate de tu primer amor. Mire, eso es lo que Dios nos manda ahora en este tiempo. Muchos han perdido el primer amor, ya se olvidaron de la adoración a Dios, ya se olvidaron de leer la Biblia, ya se olvidaron de orar, ya se olvidaron de la vigilia, ya se olvidaron del ayuno. Convocamos al ayuno y como 3 vienen y los demás están oyendo los balidos de las vacas, como se quedó en una ocasión el pueblo de Israel. Una tribu, dice la Biblia, que había ido el pueblo de Israel a pelear contra sus enemigos, y una tribu se quedó en casa oyendo los balidos de las vacas, de los chivos. Y muchos hermanos se pierden la bendición de Dios. Se pierden esa bendición de estar en la iglesia. ¿Sabe que el que se goza es el que viene? El que viene al ayuno, el que viene a la vigilia, el que se queda aquí, ese es el que se goza. Y el que no se queda, hermano, ese no se goza. Pero yo quiero que todos nosotros aprovechemos todos estos eventos para que entremos en la adoración a Dios, para que le adoremos a Dios como Él quiere que le adoremos. Y la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel se apartaron de Dios, dice que Dios también se apartó de ellos. Y la mano de Jehová estaba en contra de ellos. Y dice que, oiga lo que dice, dejaron a Jehová. El verso 15 dice: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librase de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedecieron a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Qué terrible es cuando Dios, hermano, siempre le está hablando al hombre. Y bonito es escuchar la voz de Dios, que cuando Dios tiene misericordia, cuando uno anda mal o alguien anda mal, y Dios le está hablando por la palabra. Y se está dando cuenta que Dios le está hablando, es porque Dios tiene misericordia todavía. Y muchos dicen: es que Cristo no ha venido todavía, mejor me voy a esperar ya cuando venga. Al caso que Dios va a mandar un recado y le va a decir: apercibiste, porque ahora sí voy a ir a la tierra. No, prepárate, ahora sí. No, la Biblia dice, hermanos, que no dejó escrito ni hora ni día cuando Él viniera. Jesús les dijo a sus discípulos: bienaventurado que cuando yo regrese de la boda los halle haciendo así. Aleluya. Qué maravilloso sería que si Dios viniera en esta hora, qué precioso sería que si Dios viniera en este momento. De seguro nos vamos, hermanos, con el Señor. Pero acuérdese que el pecado, eso lo aparta de Dios. Eso lo aparta. Y dice aquí la parte que leímos de Lamentaciones: cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Aquel pueblo que era grande, aquel pueblo que era esplendoso, aquel pueblo que tenía la virtud, aquel pueblo, hermanos, que cuando oían decir que venía Israel a pelear en contra de un rey, temblaban estos reyes, porque se daban cuenta, sabían ellos y reconocían que tenían una potencia enfrente, que no podían vencerla, porque no era el pueblo de Israel que peleaba, sino el Espíritu de Dios, el poder de Dios, el que peleaba por ellos. Por eso es hermoso tener amigos de Dios y tener lo que Él lo defienda a uno en los momentos difíciles.
Qué terrible es cuando alguien comienza a clamar a Dios y ya Dios ya no le oye, ya Dios ya no lo escucha. Saúl, dice la Biblia que cuando pecó delante de Dios, dice que vino ante a Jehová y comenzó a buscar la presencia de Dios, pero ya Dios ya no le hablaba, ya Dios ya no le respondía, ya Dios ya no le escuchaba, ya Dios ya no le hablaba ni por profeta ni por Urim, dice la Biblia, sino que él se preocupó y fue a buscar una mujer pitonisa. Eso es lo que acaba el hombre. Eso es lo que termina. Cuando ya ve que ya no hay solución, cuando ya ve que ya no hay respuesta ni de Dios para él, y dice cuánto quisiera que Dios me hablara, entonces y ya no hay palabra para él, van y consultan a los brujos. Ese es el problema. Muchos que han estado enfermos se han tenido que ir ante Walter Mercado, se han tenido que ir a los brujos mayores. El que puede ir a El Salvador paga un boleto y se va para Izalco. Y mire, eso es lo que termina el hombre. Eso es lo que termina, es consultando a dioses paganos. Por eso lo que queremos es que Dios no se aparte de nosotros, que Dios siempre esté con nosotros, que Dios siempre sea nuestro guiador, que Dios siempre sea el gobernador de nuestra vida. Porque cuando se pierde, hermanos, el Espíritu de Dios, Él se aparta Dios también de él, y el hombre comienza a perder ese brillo que tenía. Porque cuando el Espíritu de Dios está con uno, hermano, el rostro hermosea, dice la Biblia. El rostro hermosea de alguien cuando anda a la presencia de Dios. Hasta con solo mirarlo a ese hermano, a esa hermana que viene a adorar a Dios o viene bien delante del Señor, uno dice, aquí viene el verdadero cristiano enfrente de nosotros. Cuando le miramos, yo me recuerdo allá en El Salvador que cuando los hermanos se saludaban y se daban la mano, danzaban en el Espíritu Santo, se llenaban de la gloria de Dios. Ahora no, hermanos. Ahora en este tiempo que vivimos ya se ha perdido todo eso. Y cuando a veces los hermanos se juntan, ni se saludan. Hola hermano, ¿cómo está? Le dicen. Por aquí pasándola siempre. Y no se acuerda cómo predicó el predicador aquel día. Ah, sí, el pastor son los palos que da, hermano. Y empiezan a hablar del pastor, empiezan a hablar de hermano Reinerio, de hermano Javier y de todos los predicadores. Y esas son las pláticas de ahora. ¿Verdad que a veces nosotros, bueno, hoy en este tiempo dejamos mucho que desear, hermano? Dejamos mucho que desear como verdadero cristiano. Y por eso a veces no se mueve el Espíritu de Dios dentro de nuestra vida. Es porque el Espíritu de Dios es decente y ordenado. Por eso dice la Biblia cómo se ha ennegrecido el oro. El pueblo de Israel que brillaba, ahora ya no brillaba. Ya no brillaba. Ha perdido el brillo, ha perdido el sabor. Ese hermano ya perdió el brillo, ya perdió la oración, esa hermana. Ya no quiere leer la Biblia, ese hermano, ya no quiere orar, ya esos minutos que en el principio él decidía en buscar a Dios y pasaba horas buscando de la presencia de Dios. Ahora ya no, el deleite de él es estar enfrente de la televisión. Ahora el deleite de él es salir para afuera, para las calles. Más que ahora viene el verano, sale a pasear, sale a hacer sus paris por ahí con sus amigos y se olvida de la iglesia, se olvida de Dios que era cristiano. Pero hermanos, nosotros necesitamos entrar en ese calor del Espíritu Santo, que cuando la iglesia entre a adorar a Dios, vamos a brillar en medio de este mundo por la luz de Cristo. Alabado sea la gloria de Dios. Necesitamos brillar con la luz de Cristo en este mundo que vivimos. El diablo quiere presentarlo a usted como un trofeo que ya se lo ganó. El diablo, eso es lo que él quiere. Decir, a fulano me lo boté del evangelio. A fulana ya no va a ir a la iglesia. Y el diablo está planeando cosas en contra de nosotros. Y puede estar pensando y puede estar diciendo cuántas cosas, hermanos, pensando o planeando cosas en contra de nosotros. Pero cuando media vez nosotros busquemos la gloria de Dios y la presencia de Dios, vendrán miles en contra de nosotros de demonios, pero hay un poderoso gigante que Él peleará por nosotros y ese enemigo va a tener que ser derrotado. Dice la Biblia que cuando David iba a enfrentar a Goliat, dice
dice que le digo, mira, tú vienes con palo, tú vienes con cuantas cosas, vienes con lanza, vienes a pelear contra mí, pero yo no vengo con eso, yo traigo la unción del Espíritu Santo y Él peleará por mí. Alabado sea la gloria de Dios. Van a vencer los demonios con el poder del Espíritu Santo. Van a vencer los demonios con la oración. Van a vencer los demonios con los ayunos. Van a vencer los demonios con la vigilia y con la entrega que tengamos a Dios. Con eso se van a tener que doblegar. No crea que se van a doblegar de otra forma. Usted quiere ganar a su esposa, que usted no es cristiana, a su esposa, usted métase en oración, busque a Dios, venga de rodillas, venga y buscando a Dios en ayuno. Usted que no se ha convertido, su esposa, su esposo, Dios tiene poder para doblegar ese corazón y hacerlo volver a los caminos de Dios. Pero a veces nosotros ni lo acordamos, hermano, de orar. Hasta ni por mí mismo oro, dicen algunos, y ya voy a estar orando por otro yo. ¿Sabe qué es lo que dicen esta gente? Hermano, ore por mí. Hermano, ore por mí. Fíjese que estoy pasando esto y estos problemas que estoy pasando. ¿Estos creen que de raitero quieren llegar al cielo? Y si uno, dijo el hermano Juan Carlos en una ocasión que vino a predicar, si uno está esperanzado en la oración del otro, se va a morir. Y eso es verdad. Se muere uno. Va a creer que otro a veces se acuerda de orar por uno y a veces no se acuerda. Y si uno no ora, se va a morir. La oración tiene que estar constante en nosotros. Tenemos que brillar en este mundo. Y aquí me llama la atención. Los vamos a brincar hasta el 9. Dice: más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Qué terrible, hermano. Qué terrible esta historia para el pueblo de Israel. Había estado pasando o pasó este momento de sufrimiento. Por eso este libro se llama Las Lamentaciones. Hermanos, solamente se habla de momentos difíciles que pasó el pueblo de Israel. Y esta hambre, dice la Biblia también que el profeta Eliseo pasó ese momento. ¿Se recuerdan en el capítulo 7 de Segunda de Reyes que dice la palabra que cuando dice que la cabeza de un asno valía 80 piezas de plata y el cuarto de un de estiércol de paloma valía 5 piezas de plata? Estaba tan caro, estaba tan terrible el hambre para esa época. Había un hambre, hermanos, tan grande que en esa ocasión dice la Biblia que cuando pasa el rey por el muro, dice que le levanta la voz una mujer y le dice y le grita: salve, oh rey, le dijo. Y le dice el rey: si no te salva Jehová, ¿cómo te voy a poder salvar yo? Le dijo. Del agar o del granero, si yo también estoy muriéndome del hambre, dijo el rey. Y esta quiere que yo la salve, ¿cómo la voy a salvar? Pero el rey le dijo, ¿qué te pasa? Le dijo. Viene ella y le dice: mi señor rey, lo que pasa es de que esta señora que está aquí enfrente de mí me dijo que diera a mi hijo y lo comiéramos y lo comimos a mi hijo, le dijo. Pero ella me dijo, planeamos y dijimos que el siguiente día íbamos a cocinar el hijo de ella. Y dice la Biblia que le dice la mujer: mira, pero ahora que yo vengo ante ella me ha dicho que se ha rehusado, no ha querido dar a su hijo, por eso te estoy poniendo esta queja a ti. El rey, cuando oye esta noticia, rasgó sus vestidos, dice la Biblia, y se fue triste por la calle. Y vieron el cilicio que llevaba el rey. Mire qué terrible, qué hambre había, hermano. Y no es solamente la historia bien simple contarla, que decir se murió o mataron a aquel hijo y se lo comieron. Es bien duro. Cree que dar al hijo, hermanos, para que se lo coman. Qué hambre no había para ese tiempo. Y nosotros tenemos la bendición de Dios que hasta la comida ustedes hasta la botan a veces, ¿no?
Los restaurantes, medio la probó alguien y no le gustó, la botaron. Estamos tan bendecidos en este tiempo y somos tan miserables que no le queremos dar alabanza al Señor. No le queremos dar gracias a Dios por todo lo que Él nos regala a diario. Y Él nos da tantas bondades. Pero mire, hermanos, a pesar de todo lo que pasa en este mundo, siempre la mano de Dios está a favor de sus hijos. Porque nosotros estamos aquí como cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. La Biblia dice que las plagas eran ¿para quiénes? Para los egipcios. Para los egipcios eran las plagas. Para ellos eran, pero más para la tierra de Gosén, a donde estaba el pueblo de Israel, allí no llegaban las plagas. También a nosotros como hijos de Dios, Dios nos cuida en medio de este mundo, que hay tanto pecado y tanta maldad que hay sobre esta tierra, pero Dios allí está cuidando a sus hijos, allí lo está cuidando a usted y lo está guardando de todo mal y de todo peligro. Y de toda plaga que se levanta en este tiempo, hermano. ¿Ha oído la enfermedad que hay del Zika, el zancudo? Están afligidos que quieren entrar aquí, dicen que viene el verano, pero Dios nos va a cuidar a nosotros, hermano. Y si por si acaso a alguno le pica y se enferma, vamos a orar por él y Dios lo va a sanar. Y si se muere, pues aquí va a estar un momento de triste usted, pero si se muere, se va con Cristo, hermano. Eso es lo hermoso. Eso es lo hermoso. Que si nos morimos, morimos para Cristo y no hay de qué preocuparnos por eso. Ahora lo que hay que hacer es tener siempre esa disponibilidad, de tener siempre ese deseo de poder adorar a Dios. En los momentos difíciles siempre hay que saber y reconocer que hay que adorar a Dios. El diablo se va a oponer cuando usted se levante a querer adorar a Dios. El diablo se va a oponer de todos los medios y le va a querer quitar el gozo, le va a poner una prueba, le va a poner una dificultad, le va a poner otra cosa por aquí y le va a decir: mira, ya no vayas a la iglesia, mira cómo estás todo emproblemado. Oh, dijo, Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso tenemos que ser nosotros, definidos que lo que Dios haga a favor de nosotros siempre será y se llevará la gloria a Él, siempre se llevará la alabanza al Señor. En los días que he vivido, dijo el salmista, no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Dios siempre nos ha alimentado a nosotros. En su mesa no ha faltado, ¿verdad?, la comida. Dijeron allá nuestros padres, ni que sean frijolitos, siempre están en la mesa. Y a veces nosotros somos mal agradecidos y renegamos con todo, hermano. Decimos es que son los frijoles. Bueno, aquí casi ni comen ustedes frijoles, hermano. Pura carne, pollo, carne, y hasta se aburre y dice ya puro sope, tanto comer carne. A veces cuando agarramos los frijoles los agarramos con todo, hermano, porque con apetito, porque ya no comemos casi. Y yo le digo a mi esposa, lo mejor que es comer, a veces es cuando va un huevito allí. Bueno, ya les voy a dar hambre a ustedes. Gloria a Dios. Así que nos gozamos, hermano. La Biblia aquí nos dice que momentos difíciles que pasó el pueblo de Israel. ¿Y por qué causa pasaron estos momentos difíciles? Es porque se habían apartado de Dios. El apartarse de Dios, viene lamento para el hombre, viene tristeza para el hombre. Alguien dice: a mí no me pasa nada, yo hago lo que quiero y no me pasa nada. Algunos la pagaron en el mismo hecho que estaban haciendo el pecado y allí los halló la muerte. Algunos Dios les da la cuerda y les dice: seguid haciéndolo, seguid haciéndolo. David, se recuerdan que cuando pecó pasaron como 2 años y David tranquilo, feliz de la vida. Nadie se da cuenta que viví con la mujer de Urías Eteo, lo mandé a matar a él también y no se dio cuenta nadie. El problema es que a Dios no se le olvida. Algunos la pagan en esta vida. Yo digo que es mejor pagarla, hermanos, en esta vida, porque ir a pagar allá que le vayan a sacar las cositas al sol, como dijo alguien, ya en el día final, ahí va a ser duro y ya no hay escapatoria. Mientras hay vida, dice la Biblia, que hay esperanza. Y por eso Dios le mandó al profeta Natán a David y le dijo: mira, como este hombre era un corazón, dice la Biblia, dice que era como el corazón de Dios.
Entonces era un hombre que verdaderamente se arrepentía. No se arrepentía como muchos ahora en este tiempo. Y dicen, me arrepiento de haber hecho aquello. Pero allá dentro del corazón tienen todavía aquella cosa que no los deja tranquilos. Le voy a pedir perdón al hermano, dijo alguien una vez. Le voy a pedir perdón, pero ya no lo vuelvo a hacer. Imagínense, cree que eso es perdón, hermano. Eso no es perdón. Tiene que, cuando es un verdadero arrepentimiento, hasta llora alguien y se abrazan y dice, hermano, si fallé, si hablé una palabra que los ofendí, pido perdón, y hasta se abrazan y lloran pidiéndose perdón y sacan aquello que hay dentro del corazón de ellos y ya entonces son libres. Pero alguien que tiene una raíz de amargura con un hermano, con una hermana, hermano, yo ni sé por qué estoy hablando de esto, lo hablé al principio y lo estoy hablando ahorita. Pero mire, ese es un problema. Cuando alguien tiene una raíz de amargura en su corazón, ese no puede avanzar. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia de parte de Dios. Más el que los oculta no alcanzará. Se podrá. Por eso usted ve a muchos que hacen ayuno, que hacen vigilia. Y quiero que me entiendan esto. Muchos hacen aquello y no hay cambios en sus vidas. Es porque causa. Es porque no se han dejado dirigir por la mano de Dios. ¿Sabe qué dijo Jesús a los escribas y los fariseos? Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero, les dijo él, y no sacrificio. Ya Dios estaba cansado con el pueblo de Israel que hacían sacrificio. Cuando ellos hacían un pecado, agarraban un venado y le quitaban, le buscaban la vena, le sacaban la sangre, y esa sangre ya los hacía invictos a ellos, ya eran los pecados perdonados de ellos. Y ya Dios estaba hastiado de ellos. Y dijo el Señor, ya basta de todo esto, sacrificios. Yo lo que quiero, que aprendan misericordia. Y yo lo que quiero, que tengan un corazón humilde delante de mí. Muchos necesitamos tener un verdadero arrepentimiento. Porque ese arrepentimiento lo va a llevar hasta la presencia de Dios. Y si el Señor viene, cuando usted está preparado y listo, usted con toda gana. Si alguien le pregunta, hermano, ¿usted está seguro que se va con Cristo? Amén, dice usted. Y si alguien no está seguro, se queda todavía pensando, ¿qué le digo? Dice. Se queda pensando, hay que estar seguro en el Evangelio, hermano. Así que el pueblo de Israel pasó estos momentos difíciles, es por causa de la desobediencia de parte de Dios, porque Dios se apartó de ellos. Y la Biblia dice que Dios honra ¿a quiénes? A los que le honran. Así que si usted quiere ser honrado de parte de Dios, hay que honrarle a Él. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si alguien quiere seguir su vida con su jueguito y decir, no pasa nada, yo sigo lo mismo y sigo tranquilo, ni que hable el pastor lo que quiera hablar, ni hablen los diáconos que quieran hablar, pero yo me sigo bien, sigue mi vida normal. Tarde o temprano se va a enfrentar a un momento difícil. Y ahí se va a acordar lo que predicamos esta noche. Ahí se va a acordar las predicaciones que oyó. Pero ¿para qué? Es mejor hoy. Si hoy oyere su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones. Como en Meriba, como el pueblo de Israel, que oyeron la palabra y acabaron cisternas rotas. No detuvieron la palabra de Dios. Oyeron y se les salió por el otro lado. Así mucho les pasa a muchos cristianos. Oyen la palabra, les resuena en sus oídos y no les interesa, no le ponen atención. Pero viene el momento, viene la oportunidad donde van a necesitar de la presencia de Dios, pero va a ser demasiado tarde. Hoy hay oportunidad para todo aquello que queramos nosotros prepararnos, y si hay algo que nos estorba, pedirle perdón a Dios esta noche. Póngase de pie y adoremos a Dios unos minutos. Gloria a Dios, te adoramos, Cristo de gloria. Bendecimos tu nombre, gracias por la palabra que nos hemos, Señor, hablado, que hemos, Señor, escuchado esta noche. Te pido que esta palabra, Señor, pueda llegar a los corazones de cada uno. Que seas tú, Señor, haciendo ese trabajo que tú tienes que hacer, Señor. Hemos predicado tu palabra, Señor, y te pedimos, oh Dios mío, que tú dejes crecimiento, Padre. Oh Espíritu de Dios, glorifícate, Dios mío. Obra, Señor,
Glorifícate, Padre. Atamos toda fuerza contraria en el nombre de Jesús. Tú eres poderoso, Padre. Tú eres el que vive para siempre, Señor. Bendice a este pueblo, Señor. Esta noche que hemos estado aquí reunidos, hemos oído tu palabra, Señor. Ayúdanos para que podamos brillar con tu palabra, Señor. Que podamos brillar, Señor. Que podamos resplandecer, Padre de gloria, con esa luz, Señor. Con esa palabra que transforme los corazones, Señor amado. Oh, Dios mío de gloria. Te damos gracias porque tú siempre estás a favor de aquellos que obedecen tu palabra. Y nosotros aquí en este lugar queremos, Señor amado, que seas tú, Señor, el centro de nuestras vidas, oh Dios. Que seas el centro de este ministerio, oh Dios de gloria. Para que tu Espíritu Santo, Señor, haga siempre lo que tiene que hacer en este lugar. Oh Santo, te adoramos. Te bendecimos, oh Padre, porque tú eres bueno, tú eres poderoso. Para ti es la honra y para ti es la gloria. Y para ti pecado delante de Dios. Habían hecho cosas que verdaderamente a Dios no le agradaban. Y Dios, hermanos, está siempre para cuidar al hombre o a la mujer mediante ande en sus estatutos. Mediante o ella ande cumpliendo la palabra de Dios. Pero el día o el momento que alguien se llame ser hijo de Dios y hace pecado en su vida, Dios se aparta de él. Y no pregúnteselo a Saúl. Nosotros podemos ver, hermanos, si es tan bonito adorar al Señor. El hermano Javier decía anoche que cuando está la presencia de Dios, hasta el más frío se mete a adorar a Dios. Pero alguien, hermanos, que ande mal no va a poder levantar sus manos, no va a poder sentir la gloria de Dios, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Él no va a habitar en un corazón sucio. Él no va a habitar en un corazón, hermanos, que esté contaminado, en un corazón que haya rencilla, en un corazón que haya odio con el hermano, en un corazón que haya
pleitos o ira, ahí el Espíritu de Dios no habita. El Espíritu de Dios de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, sin que acampare contra ella compañía. Sus dobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talla más hermosa que el zafiro, oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrará por las puertas de Jerusalén. Gloria a Dios. Lo tenemos. Amén. Versículo número 1 dice la palabra de Dios. Vamos a leer hasta el 3, hermanos. Gloria a Dios. Dice: ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasija de barro, obra de mano del alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como la avestruz en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeños pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros. ¿Por qué se aumentó la iniquidad? Él es decente y ordenado, y Él va a habitar en un corazón puro, ordenado delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios busca. Dios busca, hermano, corazón que esté limpio. Dios va a usar a alguien que esté limpio de adentro y por fuera. A ese es el que Dios va a ministrar. Por eso a veces nosotros vemos que en este tiempo que vivimos, muchas iglesias ya no sienten la gloria de Dios. Es porque, hermanos, se han apartado de Dios. Tuvieron que sacar a Dios de la iglesia y Dios está en la puerta esperando a que horas lo dejan entrar. Pero aquí le damos la bienvenida a este lugar. Aquí le damos la bienvenida al Espíritu Santo, que Él sea quien ministre en nuestros corazones y tome el control de nuestra vida. Alabado sea la gloria de Dios. Así que, hermanos, Dios ha prometido estar con su pueblo. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. Se había apartado. Por eso Dios también se había apartado de ellos. La Biblia dice que en los días cuando murió Josué, ya no quedó juez en Israel. Ya no había juez. Es por causa de los pecados de sus profetas y la maldad de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Amén. Decimos amén a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esta noche ni le busqué tema, hermano, a este mensaje. Que Dios nos dirija lo que tiene que hablarnos. Gloria a Dios. Precioso, hermanos, esta palabra que hemos leído del libro de las Lamentaciones.
El profeta Jeremías es el autor de este libro también, que habló con respecto de el pueblo de Israel, de los momentos difíciles o de los momentos más duros que pasó el pueblo de Israel. Sin embargo, aquí nosotros vemos en la Escritura que esto vino a darse no simplemente porque ellos iban caminando bien delante del Señor, sino por la causa de que habían